Estamos en Punto Crítico, un programa de la Unidad de Medios de Comunicación de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. China-Rusia. Dos palabras que son dos preguntas abiertas sobre la situación actual de las relaciones internacionales en el mundo. Dos países que tienen un liderazgo en este momento sobre el cual vamos a hablar con la profesora Diana Andrea Gómez. Ella es profesora del Instituto de Estudios Urbanos y directora de la Cátedra China de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Diana, bienvenida a Punto Crítico. China y Rusia tienen 2 meses, julio y septiembre. Julio es el mes en que se celebró hace ya 18 años el acuerdo de vecindad, cooperación y amistad entre Rusia y China. Ese es un dato. China está en Eurasia o tiene influencia en Eurasia y Rusia de igual manera. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo ahora, a lo que no le dirigen los ojos ningún analista colombiano y mucho menos analistas occidentales? Sí, desafortunadamente no se visibiliza lo que está significando la alianza estratégica entre China y Rusia. Realmente están en su mejor momento en términos de la alianza política, económica y a nivel internacional lo que está implicando esa relación. Me parece importante destacar allí 2 puntos. Uno, recordemos que hace apenas 26 años Rusia y China eran 2 países derrotados. La implosión de la Unión Soviética había dado lugar a una Rusia que aparentemente era la perdedora después de la Guerra Fría. Rusia por un lado, China por el otro lado, con los hechos de la Plaza Tiananmen, era otro país derrotado y además con la implosión de la Unión Soviética estaba muy afectado. Hoy día estamos hablando de 2 potencias. Y de 2 potencias que tienen 3 características en común. La primera, un fuerte arraigo cultural. La segunda, una gran consolidación de su poder político hacia el interior por parte de los líderes que están comandando hoy día estas 2 potencias. Estoy hablando de Vladimir Putin y de Xi Jinping, inclusive con miras a posibles reelecciones en el futuro próximo. Y en el caso de la política internacional tienen posiciones en común, vienen generando alianzas también con otros países de Asia, conformando, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, fundamental para contrarrestar también mucho de lo que viene diciéndose y haciendo desde Occidente. Así que estamos frente a 2 titanes que reemergen. Profesora Diana, con usted en el grupo de conversación Asia hemos hablado de los hechos recientes que están como síntomas, hablando del reenvío o la puesta nueva en escena, en la escena política internacional, de 2 estrategias, de 2 colosos. El coloso que es Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados, 150 millones de habitantes, y el coloso que es la República Popular de China, que tiene una frontera de 7.000 kilómetros cuadrados con Rusia. Es decir, no puede desconocerse que cuando el 2 de julio, que me parece un mes emblemático para esas relaciones, el 2 de julio de 2001, el presidente Putin y el presidente de entonces firman el convenio, o acuerdo más bien, de buena vecindad, de cooperación y de amistad. Estaban pensando con largo aliento. De hecho, es en julio, para ponerlo en los términos de esa nueva alianza que usted ha llamado, con la cual yo estoy de acuerdo, el 7 de julio de este año, antes de ir a la reunión de los 20 en Alemania, Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, visitó a su amigo en el Kremlin, al presidente Vladimir Putin, y eso fue un evento mediático y un evento político muy importante, porque por un lado Putin le entregó
una orden, y los símbolos en Oriente son muy importantes. Los símbolos, los emblemas, las formas para consolidar la amistad. Entrega la orden en una ceremonia rutilante y solemne en el Kremlin, la orden del apóstol Andrés, una orden que se le ha entregado solo a Napoleón, es una orden muy antigua, a Napoleón, al presidente de Kazajstán, lo cual también es muy sintomático, Nursultán Nazarbayev, que es un presidente que se ha ganado el respeto en toda esa región por su gran habilidad para tejer relaciones en Eurasia. Él mismo es Nursultán Nazarbayev, el presidente de Kazajstán, es autor de la idea de un posicionamiento de Eurasia. Pues China y Rusia, desde la perspectiva que yo puedo conocer, profesora Diana, están en la expectativa de llegar al 2017 con un crecimiento de las inversiones de China en Rusia de 80.000 millones de dólares. Es decir, Eurasia tiene un componente que es el factor político que son China y Rusia. ¿Cuáles son los intereses de China en el Asia Central? Porque creo que allí también hay un punto de encuentro, claro. Profesora Diana. De hecho, cuando se disuelve la Unión Soviética, quedan estas repúblicas nuevas en Asia Central, lo primero que hace China es pensar en la necesidad de aclarar el tema fronterizo con estos países para evitar futuros conflictos. Y esto es lo que da lugar posteriormente a lo que se denominó la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero lo interesante es ver ahí también que el interés de China por Asia Central tuvo que ver a la vez con el interés que tenía Estados Unidos por el Asia Central una vez implosionada la Unión Soviética. Y era un interés en varios sentidos. Uno, había que crear una base antimisiles en Asia Central como proyecto de Estados Unidos que extendió a la OTAN. Y efectivamente lo que quería Estados Unidos era afianzar su poder como potencia ya vencedora después de la Guerra Fría y afianzar su unilateralismo. China leyó rápidamente el mensaje de este interés de Estados Unidos, donde estaba entonces el interés militar, el interés en buscar recursos, gas, petróleo, en esta zona de Asia Central, y también promulgar valores democráticos occidentales. Por supuesto que este tipo de intereses había que buscar la manera de contrarrestarlos con una presencia importante en Asia Central por parte de China, en alianza con Rusia y con los países de Asia Central. Por eso me parece que es muy significativa la imagen de abril de 1997, la reunión entre Boris Yeltsin y Jiang Zemin, donde se marca el inicio de esta nueva era, denominada una era multipolar, que generaba precisamente un nuevo lenguaje, una nueva alianza, una nueva manera de concebir las relaciones internacionales. Un mundo multipolar, un mundo con varios ejes de poder, que creo yo que está muy en sintonía con una forma de ver el mundo que no es dicotómica, que no es de dos A 100 veces, sino es un octaedro, un poliedro. Pienso que eso también tiene que ver con la concepción del mundo que está en Eurasia, porque la noción de un mundo unipolar en cierta manera es contraria al pensamiento chino, es contraria no solo en términos geopolíticos, sino también en cómo se ve la realidad, cómo se concibe la realidad desde la cultura, desde la experiencia histórica, desde la experiencia política. De hecho, en China convive el comunismo, que es una apropiación china, no exactamente el comunismo en términos de una definición politológica occidental, y convive el mercado, y convive una economía que se diría capitalista, pero a veces los términos son engañosos, podemos decirlo así, es decir, hay una multiplicidad. De hecho, en Rusia hay un espíritu europeo es un país que tiene mucho de deuda cultural con Europa desde las reformas de Pedro I. Entonces, el mundo multipolar es también una concepción que viene de una idea euroasiática. Yo creo que para nosotros los colombianos
es importante conocer también que la política y la economía tienen definiciones que provienen de un contexto cultural milenario, es decir, no existe una sociedad de mercado universal. Y yo creo que ese encuentro entre Xi Jinping, que continúa lo que usted ha señalado del encuentro de Boris Yeltsin y el líder chino de entonces, señala el ánimo de cooperar en términos de que ellos entienden los valores globales de otra manera. Si los Estados Unidos entienden los valores globales de un modo, los países en los que se encuentra la región en que se encuentra China y Rusia entienden los valores políticos y económicos de un modo distinto. ¿No cree usted que había? Exactamente. De hecho, considero que lo que está de fondo, detrás de todo esto que vemos hoy día en esta relación entre Rusia y China, lo que está de fondo es el cuestionamiento que debe hacerse Occidente y particularmente Estados Unidos frente a su capacidad de maniobra que ha venido perdiendo en los últimos años en política internacional y el reconocimiento de que hay estados detrás con unas civilizaciones y unas culturas de enorme arraigo histórico, con una gran diversidad lingüística, religiosa en su interior, lo cual es fundamental comprender, sobre todo en un mundo globalizado. Porque yo creo que ese concepto, valores, que es muy citado por los líderes que llamamos occidentales, también por los líderes de Eurasia. Angela Merkel habla de los valores europeos, los Estados Unidos hablan de los valores occidentales. Xi Jinping también habla de valores de la China. Vladimir Putin habla de valores. Yo pienso que eso no es una frase, porque eso expresa una cosmovisión y una manera de comprender las relaciones en el mundo. Para dar un ejemplo, en Rusia hay confesiones musulmanes, budistas, cristianos ortodoxos, católicos. Recientemente, hace 3 años, en septiembre, Vladimir Putin inauguró la más grande mezquita de Moscú, con capacidad para 7.000 creyentes en los días en que se celebran las grandes fiestas, las grandes fiestas musulmanas, del Ramadán, por ejemplo. Sí. Entonces, uno se pregunta desde afuera qué tipo de valores culturales permiten que exista esa coexistencia de distintas religiones. En Buryatia hay un Buda que los creyentes consideran que está vivo. Para nosotros sería una momia. Pero bueno, no quiero detenerme en lo anecdótico, pero sí resaltar que también en China conviven múltiples lenguas, múltiples poblaciones, y que esa convivencia es el resultado de unos valores construidos a lo largo de los siglos. Eso no explica también, usted ya lo ha enunciado, ese acercamiento, es decir, a pesar de sus diferencias, hay una especie de espíritu común en estas dos civilizaciones. Pero por supuesto, hay una serie de elementos en común. De hecho, lo que venimos haciendo en la Red Asia, como bien sabe usted, porque es parte también de ese grupo tan interesante que hemos además creado en términos de buscar cuáles son esos puntos en común de ciertas culturas y civilizaciones que hay al interior de este continente tan multidiverso, este tapiz de idiomas, de culturas y de religiones. Y efectivamente sí hay unos valores en común. Hay uno o hay varios que se pueden destacar, pero por ejemplo, la concepción del tiempo. Estamos hablando de culturas antiquísimas. Si nos vamos a la historia rusa o nos vamos a la historia china o inclusive en el caso indio de alguna otra cultura, igualmente de esta región del mundo, encontramos que hay una concepción del tiempo muy distinta en términos del largo tiempo. Y eso además pervive con el presente, es decir, no es ese pasado que está allí atrás, olvidado. Estamos hablando de países y culturas con memoria y eso es fundamental. Otro elemento es entender que estamos también frente a culturas colectivistas, muy colectivistas, comparativamente con esquemas occidentales donde el individualismo tiende a ser el que marca la pauta. Y junto con eso hay también otros elementos que se pueden evaluar, pero creo que efectivamente sí hay puntos en común que además nos sirven para entender realmente cómo son estas culturas. Y esos puntos en común que tiene que ver con
la dimensión de lo simbólico, el pasado, la presencia del pasado, y la experiencia del pasado como una suerte de memoria de donde se toman algunos valores o un sistema de valores. Voy a referirme al caso de la cooperación económica entre Rusia y China, que como yo lo decía, y usted también lo conoce, profesora, ha adquirido un dinamismo impresionante en los últimos 3 años. Se expresa, por un lado, en que las inversiones de China en Rusia, como lo decía, son de 80.000 millones de dólares para finalizando este año, en este año que concluye. Pero, de hecho, un elemento en el que tienen puestas las expectativas los dos países, y lo recuerdan, en el Foro Económico de Vladivostok, que es un foro que reúne a los países del Asia, de la China, de Vietnam, de Kazajstán, que es una vitrina y una plaza de encuentro de empresarios donde se hacen grandes negocios. Eso es en Vladivostok, al frente del Chocó, digámoslo así, al frente de nuestra costa en el Pacífico. Y allí se presentó nuevamente un gran proyecto de creación de un avión de fuselaje grande. Es un avión para 250 pasajeros que se presentó en la feria de Shanghái de comienzos de septiembre. Hay una inversión de cerca de 50.000 millones de dólares compartidos por mitad entre Rusia y China. Y cuando me refería, por un lado, a que eso es una evidencia de esa cooperación económica a largo plazo, me refería también a los valores. Resulta que el avión tiene un número 909, porque el número 9 en la cultura china es un número simbólico que significa eternidad. Eternidad significa larga duración, y esa denominación del proyecto de ese avión, que para el 2012 ya debe tener su primera unidad ya puesta en funcionamiento, significa también el número puesto allí, que hay un entendimiento en que esa cooperación va para largo, de que es una cooperación de largo plazo, que se expresa también en algo que usted conoce muy bien. Yo lo conozco por la experiencia del mercado común euroasiático. Es la correlación que existe entre el programa de la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda precisamente pasa por el Asia, ¿no? Precisamente pasa Central. Por Asia Central, y uno de sus destinos finales es Moscú. Y eso también es muy, muy diciente de la relación, cómo se está gestando y consolidando. Y efectivamente, cuando uno ve la ruta de la seda y hace la mirada retrospectiva a lo que significó la antigua ruta de la seda, el hecho de que desde hace 2000 años fuera realmente no solamente el camino para el intercambio comercial, sino el intercambio de ideas, de valores, religiones, lenguas, la mezcla y el aprendizaje de nuevas lenguas a partir precisamente de la misma ruta. Creo que es muy diciente de lo que es y va a ser la ruta de la seda como un escenario fundamental dentro del proceso de globalización y dentro de la consolidación de esa alianza entre China, Rusia y el Asia Central. Porque ese tema de globalización me llama mucho la atención, que ideólogos que no siempre tienen impacto sobre las estrategias políticas de los líderes de los estados, me refiero a Xi Jinping y a Vladimir Putin, pero hay ideólogos del concepto de Eurasia que señalan precisamente que la globalización hay que entenderla no con un signo exclusivamente occidental, es decir, lo global no es occidental, lo global también puede ser oriental. Yo diría lo global también puede ser latinoamericano o colombiano, si se quiere. Y un ejemplo de esa puesta en marcha de una voluntad de crear un contexto internacional de globalización lo muestran dos hechos. En la reciente reunión en Davos, Xi Jinping fue el defensor de la globalización porque le importa un mundo abierto al comercio con mercancías chinas, lo contrario de lo que está ocurriendo con nuestro gran vecino del norte,
que impulsa una política a ultranza en cierta manera, de repliegue del anterior paradigma de globalización. Además, vemos que países como el nuestro replican la conducta de otros países de Occidente en el sentido de considerar que eso es una amenaza. Y a mí me parece que es muy importante ver que en la medida en que nosotros quitemos prejuicios y veamos todas las posibilidades realmente de cooperación que puede haber, claro, eso implica hacer un trabajo serio de fondo, de cuál es nuestra política exterior, de cuáles son nuestros productos bandera, de cuál es nuestra, lo que se llama marca territorio, marca país, en fin. Hay una serie de elementos que en la medida en que se trabajen para el largo plazo, eso ayuda a romper mucho los prejuicios y ver que sí se puede trabajar en conjunto. Y es uno de estos valores que decimos que en Asia, de hecho ellos no entienden, pero ¿por qué Occidente tiende a poner todo como opuestos, blanco y negro? Y yo pienso, profesora Diana, que ese punto es esencial cuando nos referimos a los conceptos, los estereotipos, los significados con los cuales vemos el mundo global. Yo pienso que la Cancillería ha tenido a lo largo del tiempo pues una política de una continuidad, la continuidad de la responsabilidad, eso es un punto positivo. Pero creo yo que no es muy claro si el núcleo o el think tank de la Cancillería ha distinguido entre la concepción globalista que es creada desde los Estados Unidos, que es legítimo y que es muy interesante también por su experiencia global. Pero digamos ese conjunto de categorías sobre el mundo global que significa entonces ver con temor o con desconfianza porciones enteras del mundo, ese concepto de globalización, ese sistema de significados que a veces me parece que en esa línea larga de continuidad, la continuidad es una responsabilidad, pero me parece que no se discierne y no se discrimina entre el sistema de significados que sobre globalización tienen los Estados Unidos, con sus temores, con sus miedos, con su, por supuesto, al ser un gran país, tiene una voluntad de ejercer una hegemonía, pero no es necesariamente ese sistema de significados sobre globalización no tiene por qué ser los nuestros, porque yo creo que debemos mirar justamente con cabeza fría, un país como nosotros que tiene una costa en el Pacífico, que pertenece a América del Sur, debería mirar o debe mirar con realismo la concepción de globalización que crean países como la China, como Rusia, como Kazajstán, porque esas posibilidades en términos de intercambio, yo creo que no necesariamente ser racional, ser racional en el campo de la política exterior no significa ser globalizador desde una sola perspectiva o tener una concepción del mundo global desde una sola perspectiva. Claro, ahí es donde se ve que lo que hay no es solamente una serie de barreras lingüísticas, sino de barreras en términos también culturales. ¿Qué es lo que entendemos por globalización? ¿Qué es lo que entendemos por Estado? ¿Qué es lo que entendemos por gobierno, democracia? Hay una cantidad de conceptos que son de gran arraigo para Occidente y pretendemos con estos conceptos leer a países de Oriente. Y ahí es donde caemos en eso es un hoyo negro en términos de que nuestra interpretación se convierte en algo completamente divergente frente a lo que es lo real. Yo estoy de acuerdo que lo sabemos hoy desde la ciencia política, desde la semiótica, desde la filosofía, desde la teoría de las relaciones internacionales, que los sistemas de significado, las concepciones, son también formas de acción. Y las formas de acción de los intereses de un país que genera un sistema de significados, que es el mundo global, que para los Estados Unidos, para Inglaterra, son diferentes al punto de vista que debe surgir desde nuestra perspectiva. Volviendo al tema de las relaciones China y Rusia, porque creo que ese momento es importante, pues finalmente un grupo académico piensa de esa manera el mundo para actuar en el mundo, creando sistemas de significado, creando conceptos. China y Rusia, ¿qué futuro tiene Siberia
para China como un posible mercado de China? Porque allí hay temores y expectativas positivas. Claro, aquí es importante ver que, de hecho, también esta alianza entre China y Rusia no es solamente una luna de miel, ¿no? Hay temores y prevenciones y precisamente en relación con Siberia y también un poco sobre ya lo que tiene que ver con esta zona más al norte, prácticamente el Polo Norte, hay intereses en común. Intereses en común respecto a el valor que significa tener el acceso a toda la riqueza natural que hay de agua, riqueza hídrica enorme y una serie, digamos, pero ahí también está la alianza muy posible entre estos dos. Profesora Diana Andrea Gómez del Instituto de Estudios Urbanos, muchas gracias por este diálogo sobre China y Rusia. Hasta un próximo encuentro en Punto Crítico.